Fantásticos los conciertos de The Warning en España. Lo que no entiendo es que digan que su nuevo tema More suena pop. No es pop, pero yo sé por qué. Lo tengo analizado. Punto uno es que es Joey Moore antes del video. Joey Moore cuando lo estrenaron, y como todo se graba todos sus conciertos y todos están en YouTube, Joey Moore antes. Me pareció muy interesante, no me gustó tanto como me gustó después, pero eso me pasa con todas las canciones de The Warning, excepto Black Holes, así que ni problema, ¿no? Las canciones de The Warning son gustos adquiridos. Pero no me pareció pop para nada. No tiene una estructura pop, tiene una guitarra potentísima, tiene una batería muy bien desarrollada y tiene los elementos que tradicionalmente han formado el rock de The Warning, si se puede hablar de tradiciones en un grupo tan joven, con sus paradas, con sus momentos inesperados, con el recitativo que hace Just Hear My Voice, Will You Feel My Void, que no te lo esperabas y está muy bien, pero nadie dice que sea pop hasta que sale el video. Y el video es de colores muy vivos, poco acostumbrado en los videos de The Warning, que son generalmente oscuros, desde 21st Century Blood hasta ¿cómo se llama? Choke o Survive, Evolve, perdón, son muy oscuros y muy no tienen estos colores vivos que tiene Moore. Luego las chicas están divirtiéndose, generalmente están muy serias o están interpretando directamente. Cuando ellas generalmente aparecen en los vídeos, están interpretando música o están muy serias como en Disciple. Pero aquí están jugando a decir lo que son. Si son unas chicas jovencísimas, se están divirtiendo como enanas, con unos colores muy, muy guay, con una estética muy setentera en cuanto a su colorido y sus formas. Y entonces ya parece pop. Pero quienes lo ven pop creo que están enormemente influidos por el video. Quita el video, oye la canción, y si eso es pop tenemos un problema, porque también Led Zeppelin es pop. Chévere la camisa de Rush y el álbum Fly By Night. ¿Cuáles son las canciones en las que usted cree que Neil Peart se luce más? Saludos desde Lawrence Harbor de New Jersey, en Estados Unidos. Bueno, Tom Sawyer. De hecho, hasta el final, fíjate, ya muy mayor, decía Neil Peart que todavía le costaba trabajo a Tom Sawyer. Parece que se puso una tarea muy difícil. Y como él era, salvo en el último disco, que era Clockwork Angels me parece, en el último disco, él era absolutamente, o sea, tocaba lo mismo, estaba perfectamente desarrollado, cada movimiento que hacía estaba perfectamente ensayado y todo lo tocaba siempre con una precisión absolutamente matemática. Se dice que cuando un baterista necesita mejorar su tiempo usa un metrónomo, y que cuando un metrónomo necesita mejorar su tiempo usa a Neil Peart. Entonces, en Tom Sawyer se impuso una serie de demandas que, decía él, siempre me ha costado trabajo tocar Tom Sawyer. Estaría yo también hablando de la Villa Strangiato, me parece fundamental, y Subdivisions. Serían, digamos, las tres. Pues que Neil Peart en todas es Dios, es que es impresionante, porque su instrumento no es un instrumento de acompañamiento, no es la base rítmica, es uno de los instrumentos de la orquesta, de la más pequeña orquesta sinfónica del mundo, que es lo que siempre quiso ser Rush, y es lo que por supuesto consiguieron hacerlo en YYC, y consiguieron hacerlo en Limelight, consiguieron hacerlo incluso en las canciones más digamos, más fáciles de digerir para quienes no eran progresivos, como Closer to the Heart, ¿no? Pero, en fin, yo soy totalmente rushista, y Fly By Night de veras me parece una de las canciones más extraordinarias de la historia. ¿Qué canción de The Beatles es la más heavy metal de todas? Helter Skelter. Sí, Helter Skelter.
Pero además Helter Skelter se escribe en respuesta a que Townshend había dicho que había escrito una canción de lo más sucia y brutal y dura del mundo y se lo fue a presumir a los Beatles, ¿no? Y cuando McCartney la fue a oír dijo, nah, no es para tanto, yo puedo hacer algo peor. Entonces hicieron Helter Skelter.